Y bueno, les decía que, bueno, les dejé un pequeño video en Facebook, en Classroom, y estos tres textos que tienen ahí como algo eh, representativo del pensamiento de Eckhart que me interesaba como rescatar. De hecho, los nombres son como bastante, eh, ¿cómo decirlo?, sugerentes, ¿no? Esta cosa que se llama el templo vacío o el fruto de la nada, eh, ya nos dice como algo, ¿no? Ya nos da una idea de que hay ahí algo como de ausencia, ¿no? Justamente esto, vacío. Y el otro, que se llama la imagen de la deidad impresa en el alma, pues lo que hace es completarnos un poquito esta idea eh, de Eckhart, ¿no? Y un poco lo que pasa con Eckhart es que nos encontramos con algunos temas o no sé, como algunos parecidos de familia, por así decirlo, con algunas cosas que ya hemos visto y que vamos a comentar ahorita. Pero sobre todo lo que podemos ver aquí es que el alma juega un papel fundamental, ¿no? O sea, el alma, cuando Eckhart habla del templo vacío, lo que va a decir es que ese templo pues no es otra cosa sino el alma, ¿no? Y que esa alma, al final de cuentas, busca unirse con Dios, ¿no? Que es básicamente lo que hemos encontrado en otros autores. Evidentemente, Eckhart es un autor cristiano que está bien metido como en la Edad Media, ahorita vamos a ver en qué contexto, y entonces tiene como sentido que se hable como de esta fusión con Dios, ¿no? Y aquí encontramos un elemento místico que no habíamos encontrado en otros autores, ¿no? En Cicerón, en Macrobio, en Platón, el alma tiene que regresar a un lugar superior, pero no se habla propiamente de que tenga que fundirse con Dios, ¿no? El alma sí viene de ahí arriba, pero no es que se tenga que fundir con Dios, ¿no? Es algo que es como más propio de la mística y que sí encontramos aquí de manera muy fuerte y que tiene implicaciones también bien fuertes, ¿no? Y bien locochones. Pero bueno, eh, un poco para entrar en contexto, lo que vimos la clase pasada, que fue a Nicolás de Cusa, ya estábamos rozando el Renacimiento, ¿no? Les decía, Nicolás de Cusa se muere cuando Ficino publica este, la traducción del Corpus Hermeticum. Digo, no se murió porque Ficino la haya publicado, sino que coincidió. Entonces con Cusa ya estábamos así como en el límite, ¿no? De la Edad Media al Renacimiento. Y lo que hacemos ahorita un poco con Eckhart es que nos regresamos un par de siglos, tal vez, en el tiempo, porque Eckhart vive entre los siglos XIII y XIV. Uh-huh. Eckhart está bien metido como en este contexto universitario del que hemos hablado, que se da a partir del siglo XII, que tiene la universidad como su centro, que tiene estos modelos de discusión como la coestio, bueno, la disputatio y la coestio en torno como a un problema y ahí como que va girando todo. Y una de las cosas que quizá he mencionado como de paso es que, bueno, evidentemente ya estamos en un contexto católico dominante, incluso en la filosofía y en las universidades, al grado que en la segunda mitad del siglo XIII, específicamente entre 1270 y 1277, el obispo Etienne Tempier se encargó como de reunir una serie de tesis, que eran más o menos como 180 y tantas, me parecen, y las condenó, porque eran heréticas, ¿no? Y es como bien fuerte, porque entre esas tesis había tesis de filosofía islámica, pero también había tesis de Tomás de Aquino y de Alberto Magno, pues que eran santos de la iglesia, pero que a la vista de estos censores pues decían cosas heréticas, ¿no? Y esto fue en 1277, así fue como el periodo, el año como más fuerte. Y es bien interesante porque el maestro Eckhart nace en 1260, ¿no? Para el momento en el que él llega a París, porque llegó a estudiar a París, a la Sorbona, a estas universidades, evidentemente este ambiente estaba ahí como cargado como de esta censura, por llamarlo de alguna manera, o de este control, ¿no?
de lo cual, evidentemente, él no se salvó. Eckhart era dominico, fue maestro en teología en la Universidad de París, en la Sorbona, tuvo como muchos cargos dentro de la orden, eh, estuvo a cargo de monasterios de mujeres. Por ahí la introducción de esta edición, que me parece que no se las puse, dice que justamente en eh, ¿cómo decirlo?, contacto con las mujeres religiosas, conoció alguna mística medieval muy importante de la cual pues bebió como algo, ¿no? Y comento toda esta cosa la condena del obispo Tempier, porque justamente Maestro Eckhart fue condenado por herejía, ¿no? Se le inició un proceso, eh, bueno, se determinó que algunas de sus tesis eran heréticas, pero se murió antes de que se dictara sentencia, ¿no? Eckhart se murió en 1328 y, bueno, normalmente uno pensaría que cuando uno se muere y está en un proceso, pues ya el proceso pues se acaba, ¿no? Pero lo que sucedió más bien que el proceso siguió porque las autoridades eclesiásticas estaban muy interesadas en marcar como los límites y decir, pues no importa que se haya muerto, pues eh, hay como elementos heréticos aquí y pues que todo mundo se entere, ¿no? O sea, pues como para que no caigan en eso, ¿no? Entonces es como bien interesante, y una de las cosas por las que se le acusaba era que decían que aparecía al pueblo como un ángel de luz, cuando en realidad solamente difundía la oscuridad de las tinieblas, ¿no? Decían que era un hombre que buscaba o había intentado conocer más de lo necesario, y que ese conocimiento que evidentemente era un conocimiento divino, lo trataba de llevar a cabo sin la mediación de la iglesia, ¿no? Y era como esta prédica que daba al pueblo llano además, ¿no? Entonces eso es como bien fuerte, porque la iglesia es como la mediadora, ¿no? O sea, imagínense, como el siglo XIII, la gente analfabeta, no puedes leer la Biblia por ti mismo como lo podemos hacer nosotros ahora, de manera que el único modo, el único medio por el que puedes acceder a Dios, pues es por la iglesia, ¿no? Justamente sostener que es posible tener un acercamiento místico, además con Dios, sin necesidad de mediar, sin necesidad de que medie la iglesia o cualquier otra cosa, pues es algo muy fuerte, ¿no? Entonces ahí está como esta cosa. Y en el pensamiento de Eckhart vamos a encontrar, no sé, como dos elementos básicos que son un poco los que hemos dicho ahorita, que son las nociones de abandono y de separación, ¿no? Esta cosa de el vacío, justamente abandonarse o abandonar aquellas cosas que no necesitamos, tienen que ver con este vaciarse. Y justamente uno no podría tener esa fusión con Dios si no es mediante este abandono, ¿no? Pero hace falta otra cosa para que pudiera darse ese contacto místico, ¿no? O sea, no es nada más que el ser humano así de la nada tenga que vaciarse y quitarse todo lo que tiene dentro, pues porque si no quedaría nada, ¿no? O sea, imagínense como quitarnos todas las cosas que no son propias de los seres humanos, pues nos quedaríamos sin nada. Pero evidentemente en un contexto cristiano como es el de Eckhart, que tiene por supuesto toda una imagen del mundo, eh, hay algo más que seres humanos, y por supuesto eso es la divinidad, ¿no? De modo que dice Eckhart que nosotros podemos tener este contacto con Dios o poder llegar a tener esta unión con Dios, no en virtud de nosotros mismos, bueno, entonces sí hay una parte de eso, pero sobre todo en virtud porque tenemos dentro de nosotros una semilla divina que el mismo Dios puso dentro de nosotros, ¿no? En el Génesis, bueno, y lo que se dan cuenta un poco, o si pudieron revisar los textos, es que como dominico, como predicador, Eckhart tiene
muchísimas relaciones, ¿cómo se dice? Referencias, muchísimas referencias a los textos bíblicos, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchísimas, pero por supuesto, Dios creó a los seres humanos, al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de ellos, ¿no? Esa imagen y semejanza es precisamente esa semilla, ¿no? Dios puso algo de divino en los seres humanos y por eso al vaciarse, al vaciar el alma, queda nada, o no queda nada, como diríamos en español, pero queda Dios, todo, ¿no? Queda Dios. Es una noción como extraña, contraintuitiva, ¿no? Pero se parece mucho a varias cosas que ya hemos visto, ¿no? Eh, Se parece un poco justamente a esta reminiscencia platónica que en un sentido como más mundano se ve como el recuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan del diálogo del Menón, donde está Sócrates ahí como importunando a la gente como de costumbre, y está un esclavo, ¿no? Y le dice a algún otro interlocutor que ese esclavo ya conoce ciertas cosas y que solamente le hace falta como recordarlos, ¿no? Y le eh, va conduciendo Sócrates al esclavo para que llegue a decir cómo es posible construir un cuadrado del doble de área de otro cuadrado, ¿no? Entonces le va diciendo por aquí, por acá no es, etcétera. Y le dice, mira, al final, pues el esclavo ya sabía, ¿no? Lo único que está haciendo es recordar, ¿no? El conocimiento no es otra que recuerdo. Y justamente llevado como a un plano más eh, cósmico, por llamarlo de alguna manera, eh, tenemos como esta idea del alma que estuvo ya en algún lugar, cae a la tierra y recuerda que viene de aquel lugar, porque uno solamente puede recordar aquello que ya conoce, ¿no? Yo solamente puedo recordar qué comí hace rato porque pues ya me lo comí, ¿no? O sea, no puedo recordar qué voy a comer mañana porque pues, eso no ha pasado, ¿no? Entonces, el alma ya estuvo como en algún lugar divino, en el caso de Eckhart, cayó al cuerpo y pues lo único que tiene que hacer es recordar, ¿no? Es es como esta cosa de que el alma tuvo ya un contacto con la divinidad y lo único que hace falta es regresar a ella, ¿no? Evidentemente antes de regresar pues tiene que recordar. Lo que pasa un poco con Eckhart es que este contacto con la divinidad, este regreso, que evidentemente no podemos conocer como tal siendo seres humanos, tiene algo de aterrador, ¿no? Tiene algo de terrible y que sobrepasan nuestras capacidades, un poco lo que hablamos la clase pasada, ¿no? De que parece que hay un límite, o más bien estos autores marcan un límite, más allá del cual nuestra razón y nuestro entendimiento, pues básicamente están como de sobra, ¿no? Porque es algo que no supera tanto, que es básicamente incomprensible. Y esta incomprensibilidad o esta no sé, es lo aterrador de este encuentro es en la postura de Eckhart. Entonces, regresando un poco a lo que dice sobre el templo vacío, habla justamente de este pasaje bíblico en donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo, que además es un pasaje bien interesante porque hasta donde recuerdo es de los pocos, si no es que el único pasaje en donde Jesús está furioso, ¿no? Jesús llega al templo, ve a todos los mercaderes vendiendo animales para los sacrificios en el templo y enfurece y lo que hace es expulsarlos, ¿no? Tirarles las monedas y decirles que han convertido la casa de su padre en un mercado, etcétera, ¿no? Lo que interpreta Maestro Eckhart con este pasaje es que el templo no es otra cosa sino el alma, ¿no? Y esta, ¿cómo decirlo?, furiosidad, este furor de Cristo por sacar a todos los mercaderes y todo lo que haya ahí para dejar al final el templo vacío, es como este impulso que nosotros deberíamos tener
por vaciar nuestra alma de todo lo que tiene de más. Pensándolo un poco en términos de lo que hemos visto en el curso, ¿se acuerdan, no? Decimos, hay como un cuerpo del cosmos, hay niveles que están más allá arriba del elemento material que incluso es el éter, y el alma pertenece ahí arriba, ¿no? El alma está como en estado puro ahí arriba, pero una vez que se asoma y cae y pasa por los planetas, lo que hace es que se va recubriendo de cosas, ¿no? Hasta que se recubre de un cuerpo. Lo que diría Eckhart, lo que dirían los platónicos, lo que dirían estos gnósticos pesimistas, incluso los optimistas de los que hablamos hace un par de clases, pues es que todo eso es accesorio, innecesario para el ser humano como esencia, por así llamarlo, ¿no? Como para el núcleo del ser humano que es el alma, porque el alma en su estado natural no tiene cuerpo, el alma en su estado natural no tiene las pasiones que va adquiriendo en los planetas. De modo que vaciar el templo, quitar todas estas cosas, todas estas pasiones, todas estas cuestiones corporales, supone o equivale a este ascenso que tendríamos que hacer de regreso y que es muy platónico, ¿no? Si en el descenso nos fuimos llenando como bolita de nieve, como decía algún compañero en alguna clase, pues en el ascenso lo que tenemos que hacer es ir soltando todas estas cosas, ¿no? Es como cuando, no sé, yo la primera vez que vi cómo lanzaban un satélite por la tele, pues me pareció muy extraño, ¿no? Porque era un cohete gigante que empieza esa explosión, pero cuando llega a cierta altura tiene que soltar un pedazo pues, de su estructura para que la parte más esencial pueda subir, ¿no? Porque si la sigue cargando, pues el peso le impediría como seguir subiendo, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo con este vaciar el alma o con este ascenso, en donde uno conforme va subiendo, pues tendría este, que ir dejando ciertas cosas. No sé, se me ocurren otros dos ejemplos, se me acaban de ocurrir así, esto no lo había planeado. Eh, y ya se me olvidaron. Era uno, este, no sé, es que uno tenía que ver como con un barco, ¿no? Era una película o algo donde están en un barco y tratan de escapar, pero llevan como un tesoro, ¿no? Y la única manera de lograr escapar de aquello de lo que estaban huyendo era aligerar el peso del barco. Y la única manera de aligerar el peso del barco era deshacerse de ese tesoro, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas se quedaban solamente con sus vidas y escapaban, ¿no? De modo que el alma vacía sería como algo así, ¿no? Como quedarse solamente con lo esencial y ya dejarse ir. La otra cosa de la que me acordaba era un cuento que venía en un libro de la primaria, me parece, o de la secundaria, donde un día de la nada, un señor en un pueblo en México empieza a flotar, ¿no? Así como de la nada. Creo que estaba en un libro de la secundaria. Entonces se da cuenta de que ya no tiene peso por sí mismo y de que amanece en el techo. Y pues evidentemente pues no se quiere ir al techo porque dice, si no hubiera techo, pues me iría quién sabe dónde. Entonces lo que hace es ponerse como muchos pesos para que ya pueda mantenerse en la tierra. Spoiler, y lo que pasa al final del cuento, pues es que por alguna razón se le caen todos los pesos y cuando se le caen todos estos pesos que lo mantenían aquí, que no sé, eran metales, bolsas con cosas, pues lo que pasa es que sube naturalmente, pero aquí es como una tragedia, ¿no? Porque sube tal cual como con su cuerpo, llega al espacio y quién sabe qué le habrá pasado, ¿no? Seguramente se murió. Entonces, todo esto para decir que esta idea de vaciar el alma o vaciar el templo supone quitar todas estas cosas que tenemos aquí abajo. La vez pasada, la clase pasada dijimos que en tanto que somos seres humanos parece que no podemos superar como una cierta barrera y que tratar de superarla suponía dejar de ser seres humanos, suponía perder nuestra conciencia, perder nuestra individualidad, perder nuestros deseos, perder todo aquello que nos constituye como seres humanos, que es justamente lo que está tratando de fomentar Eckhart, ¿no? La única manera en la que uno se puede fundir con Dios, pues es volviéndose tal como Él, y uno no puede volverse tal como Él si tiene todas estas cosas de aquí abajo. Lo cual puede
parecer fácil de decir, de hecho es bastante fácil de decir, pero en realidad es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? La clase pasada al final les comentaba de este cuento, ¿no? Del castillo de lo inconsciente, donde está este personaje que ve el castillo, sube por las piedras, se lastima, etcétera, y ya cuando está arriba y toca y le dicen, aquí vas a ser feliz, pero ni siquiera te vas a dar cuenta porque vas a perder tu individualidad, te vas a fundir con el nirvana, con el absoluto, con la nada, pues le da miedo y más bien dice, pues ya no quiero nada, ¿no? Porque justamente pasar esa barrera es perderse por completo. Y no sé, me recordó también, hay otro pasaje en el Evangelio, cuando Jesús, bueno, no sé en qué Evangelio, cuando Jesús empieza como a juntar a los discípulos, así como cuando Batman empieza a juntar a la Liga de la Justicia, empieza ahí como a ver a dónde, y llega uno que le dice, pues yo quiero seguirte, ¿no? Dime qué hago. Además era un hombre rico, ¿no? Y Jesús le dice, pues si quieres seguirme de verdad, pues lo que tienes que hacer es vender todas tus posesiones, dárselas a los pobres y venirte conmigo, ¿no? Y evidentemente esta cosa es tan fuerte que, pues, que el güey no lo hace, ¿no? O sea, dice, pues no, o sea, es lo mismo que le pasa al del castillo de lo inconsciente, ¿no? Es algo tan, tan fuerte y que a lo mejor sobrepasa como aquello a lo que están eh, dispuestos a sobrepasar, que pues más bien no lo sobrepasa, ¿no? Y entonces la idea con esta cosa del templo vacío es que básicamente se tiene que vaciar todo. Eckhart dice que incluso Cristo arremetió contra los que vendían palomas, que las palomas eran buenas y representaban aquello bueno, porque al final de cuentas es algo. Y el templo debe estar vacío, ¿no? No debe tener nada, porque cuando el templo se vacía, entra en él una luminosidad que no es sino Dios mismo. Dios no puede entrar en el templo vacío que es el alma si hay algo o si hay otra cosa en él, ¿no? Lo único que puede estar en ese templo vacío es, es Dios, ¿no? Eh, Ni siquiera como las cosas mínimas podrían como permanecer ahí, pues porque no habría como esta cosa, ¿no? No sé. Y entonces, justamente esto, dice Hart, supone un contacto como místico, supone un caminar en la luz, porque eso es lo que pasaría, ¿no? Es que estoy tratando de pensar en un ejemplo, pero no se me ocurre ninguno. Este, no sé, como vaciar todas las cosas de esta habitación, quitar los libros y solamente cuando se quite todo, se haría como la luz, ¿no? Como si estas cosas materiales que están aquí, los libros, la compu, mis notas, el agua, opacaran como esta luz y no dejaran que esta luz estuviera en todo su esplendor, lo cual es como muy fuerte porque justamente esta luz divina, este momento en el que entra Dios en ese templo vacío solamente se da cuando no hay nada, ¿no? Se da en la nada. De hecho, lo que va a decir Eckhart es que Dios y la nada es más o menos lo mismo, ¿no? Lo cual ahí empieza como a ponerse como loco el asunto. Y dice Eckhart que aquellos que pueden experimentar esto, pues se hayan rodeados de una luz infinita, inmensa, etcétera, pero que al mismo tiempo es enmudecedor, ¿no? Y que si regresan y si no se mueren y se vuelven locos, no la pueden comunicar, porque Dios es tan grande eh, que no cabe en el entendimiento humano y por supuesto no caben las palabras en el lenguaje que es propio de este nivel de acá para abajo y no se puede decir, ¿no? De manera que todo esto, en caso de que se diera esta experiencia, sería inefable, ¿no? No podría comunicarse. Cuando estaba revisando mis notas hace rato, me acordé de una película que además vi anoche, porque se llama La Jetée, El Muelle, que es una de estas primeras películas de la Nouvelle Vague francesa de 1962 de Chris Marker. Que a mí me gusta mucho porque cada que la veo así como que encuentro algo. La voy a pegar por ahí en el Facebook. Pero una de las partes como que me llamó la atención o que relacioné con esto
es que, bueno, la película tiene lugar como en París, unos años después de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que lo que pasa con la Tercera Guerra Mundial es que ya saben, ¿no? Es un universo apocalíptico, no hay víveres, etcétera, y lo que tratan de hacer es abrir un portal en el tiempo para mandar a alguien a buscar víveres, ¿no? Entonces agarran a uno que tiene como una imagen bien clavada en la cabeza y pues ya, lo tratan de mandar al pasado. El punto es que eso era como muy difícil porque pues todos ellos habían vivido siempre como encerrados después de la guerra y aparte es bien bonito porque tiene como un texto y en un monólogo con imágenes que dice algo así como el viaje era muy fuerte y los que lo hacían, si sobrevivían, se volvían locos porque este viaje a otro punto implicaba nacer como adultos en otro tiempo, ¿no? Lo cual era tan fuerte que eso, ¿no? O se morían o se volvían locos, que era un poco lo que pasaba con lo que decíamos, ¿no? Cuando cruzábamos esta parte. Para no spoilear la película, este personaje ni se muere ni se vuelve loco, sino que sí puede ir al pasado y luego al futuro, etcétera. Bueno, se las voy a dejar por ahí. El caso es que este golpe tan fuerte que implicaría como nacer como adulto en otro tiempo es buena onda y es leve en comparación con este golpe que uno tendría al fundirse con Dios, ¿no? Porque en nuestra condición de seres humanos materiales, no podemos alcanzar a comprender ese nivel al que pertenece el alma, que evidentemente es un nivel más superior, ¿no? Y ni siquiera podremos alcanzar a comprender, por supuesto, el nivel que le sigue, que es el de la divinidad. Lo que dice Eckhart es que el alma fue creada por encima del cielo y su pureza no tiene nada que ver con el tiempo. Lo cual aquí ya tiene de nuevo que ver con esta imagen del mundo que teníamos, ¿no? Eh, que el alma haya sido creada por encima del cielo habla como de este límite del mundo celeste y por encima del tiempo se refiere como a estas cosas en donde Platón dice que el mundo es una imagen móvil de lo que nunca deviene. Y ese movimiento se manifiesta en el tiempo. De manera que el cielo y el tiempo van pegados, pero el alma evidentemente está más allá arriba, ¿no? Entonces está como ahí. Pero como decíamos al principio, hay algo divino, una semilla ahí como metida en el alma humana, que es justamente lo que nos permite tener este contacto, ¿no? De nuevo, no basta con que como seres humanos nos quitemos de todo, sino que hace falta como esta semilla, que de hecho ahí está. Entonces, lo que pasa o lo que pasaría cuando vaciamos el templo, cuando nos quitamos de todas estas cosas materiales, es que nos quedamos sin nada, ¿no? O nos quedamos con la nada, pero justamente eso es la divinidad, diría Eckhart. Tiene una parte en donde se refiere a otro pasaje bíblico, no recuerdo si es otro pasaje bíblico o otra cosa, en donde habla de Saulo, que dice que se levantó con los ojos abiertos y nada veía, ¿no? Que relaciona con este vaciar el alma, ¿no? Cuando vacía el alma, nada ve. Y entonces aquí tiene cuatro variantes que son como bien bonitas porque dice que Saulo nada veía y esa nada era Dios, ¿no? Entonces aquí está identificando la nada con Dios. Dice, o bien no veía nada sino a Dios, porque evidentemente si se vacía el templo, se vacía el alma y lo único que está ahí adentro es Dios, pues no se puede ver otra cosa, ¿no? Dice, o bien en todas las cosas nada veía sino a Dios, que se parece un poco a esta noción de Nicolás de Cusa de la complicatio, en donde la parte de arriba, que era como la bola de plastilina de la que hablábamos la clase pasada, contenía como todas las cosas y al mismo tiempo era Dios, ¿no? En todas las cosas no veías a nada sino a Dios. O bien la última opción que dice es, al ver a Dios, veía todas las cosas como una nada, ¿no? Entonces aquí ya está como muy fuerte este vaciamiento que se parece un poco como al budismo, ¿no? Ahora vamos a comentar algo de eso. Porque parece, y quizá aquí está como esta parte herética, ¿no? Porque parece que
para que Dios entre en nuestras almas, habrá que vaciarlo de todo, lo cual tiene como cierto sentido, ¿no? Dios no puede entrar en un lugar que esté ocupado por otra cosa. Pero al mismo tiempo parece que más bien Dios es como esa ausencia de todo, ¿no? Entonces, esa es como una parte eh, bien fuerte, ¿no? Y después parece que ver a Dios equivale a ver nada y ver la nada equivale a ver a Dios. Entonces, es un punto del que ya estamos como más allá de toda comprensión, ¿no? Ese punto que es nuestra frontera que hemos mencionado como en otras clases y de la cual pues ya no podríamos decir como mucho, ¿no? Entonces, justamente como es un punto del que no podemos hablar porque está más allá de nuestra comprensión, la mística siempre se ha referido a ella con metáforas, ¿no? Y que son como metáforas a veces contradictorias. Un poco lo que va a decir aquí Eckhart en algún otro pasaje es que quien tiene como este contacto, a quien tiene este contacto le sucede lo que le sucedió a Pablo cuando fue como raptado al tercer cielo, en donde una luz lo envolvió, ¿no? O sea, su alma quedó envuelta por una luz, fue lanzado al cielo, se le abrieron los ojos y veía todas las cosas como una nada, ¿no? O veía la nada, como dice, y cuando veía todas las cosas como una nada, entonces veía a Dios, ¿no? Entonces de nuevo está como esta cosa entre Dios y la nada. Cuando estaba revisando esta parte, no sé, me recordó, siempre me recuerdan películas, estas cosas. Seguramente han visto 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Hay una parte donde el protagonista va viajando como en su nave y de repente lo único que se ven son como rayas de luz, ¿no? Así como destellos de luz, que podríamos pensar que eso sería como el proceso de vaciarse de las cosas, ¿no? Como dejar de lado todo lo que hay adentro de mi cabeza, todas las cosas materiales. Y luego llega un momento, bueno, evidentemente todo ese viaje es así súper pacheco y fumado, y luego llega un momento en el que la nave está en una habitación blanca y todo está como tranquilo y así como, quién sabe qué pasó, ¿no? Me imaginaba que justamente vaciarnos de todo, quedarnos con la nada y ser rodeados como por esa luz se parecería un poco a esta escena extraña, ¿no? Eh, pero por supuesto esto tiene también que ver con un cierto tipo de teología medieval, que es la teología negativa de sobre todo Pseudo Dionisio y la Areopagita, ¿no? Que en términos generales dice que nosotros no podemos describir a Dios o tener como ese contacto por Dios añadiendo cosas, sino quitándole cosas, ¿no? Lo que pasaba con Ramón Lull es que Lull decía, Dios es bondad, Dios es grandeza, Dios es sabiduría. Lo que diría Dionisio es, Dios no es esto, Dios no es esto, Dios no es esto. Y cuando quitas todas las cosas que no es Dios, llegas a la esencia de Dios. Lo cual parece que en realidad te conduce a la nada. No es como si agarráramos una cebolla y dijéramos, pues Dios está en el centro y las capas de la cebolla es todo aquello que no es Dios. Y si nosotros vamos quitando capa tras capa tras capa, pues en realidad al final no llegamos como a nada. Y justamente ellos dirían, pues es que ese es Dios, ¿no? O sea, el quitarle todo y quedarte con nada. Y no sé, es así como bien complejo. Lo cual equivale en términos luminosos a no ver nada, que se puede dar de dos maneras, ¿no? Nosotros podemos no ver nada y serían como el mismo punto, pensando como en Nicolás de Cusa, si estuviéramos en completa oscuridad, no vemos nada, a que si estuviéramos en un lugar hiperiluminado, ¿no? Así con toda la luz como posible. Tampoco veríamos nada, ¿no? Sería una luz enceguecedora. Esa luz o ese extremo luminoso parece que ahí se estaría conjuntando con este otro extremo que es el extremo de la oscuridad, ¿no? Que es un poco lo que dice Cusa, ¿no? Cuando superas ese nivel, pues más bien los contrarios se unen. De manera que la luz que ciega o la luz oscura, pues es una de estas metáforas con las que se trata
eh, describir la experiencia divina, ¿no? Y evidentemente decir que una luz es oscura no tiene sentido aquí abajo o apelando como a ciertas reglas lógicas, pero allá arriba pues ya es otra cosa, ¿no? Y entonces, no sé, muchos místicos tendrán como esta cosa, ¿no? De la noche oscura, como San Juan de la Cruz, que más bien es del siglo XVI, o Bruno, que igual es del siglo XVI, contemporáneo a San Juan de la Cruz, que, pues, que dirá que básicamente en tanto nosotros somos seres humanos, no podemos tener acceso a esa luz divina más que mediante una sombra, ¿no? Lo cual, por supuesto, ya es otro tema. Pero bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a mis dos ejemplos poco ortodoxos, o algún comentario, algo que quede volado. Sí, Olivia. Ay, hola, buenas tardes, noches. Bueno, por ejemplo, esta idea de la nada, ¿cómo se relaciona, o no sé si se menciona la relación con la omnipotencia, ¿no? El ser omnipotente, el ser omnipresente, estas cualidades bíblicas que se le dan a Dios, porque si se es omnipresente, pues sí hay algo, ¿no? Bueno, no sé, no sé si se menciona algo al respecto. Sí, pues es que justamente, es que no sé, o sea, me parece que en Eckhart estamos como un pasito más allá arriba, ¿no? Porque regresando un poco a estas alusiones bíblicas, pues sí, ¿no? Dios es omnipotente. La de omnipresente quizá es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Como que congenio un poco más con Eckhart. Pero creo que sí está un poquito como más allá, ¿no? Porque justamente sobre todo en el Viejo Testamento, pues Dios tiene, no sé, manos, tiene ojos, tiene cosas que son como propias del mundo de aquí abajo, pero al mismo tiempo es omnipresente y omnipotente, pero más bien a lo que le tira como este tipo de contacto místico es como a superar todas estas descripciones que además serían como descripciones eh, positivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sería como agregarle cositas a Dios, ¿no? Como en el caso de Lul. Lul es bondadoso, Lul es sabio, perdón, Dios es bondadoso, sabio, grande, omnipotente, omnipresente. Lo que estamos haciendo aquí es como agregarle atributos o definiciones, mientras que más bien lo que trata de hacer Ejard es como al revés, ¿no? Como quitarle todas estas cosas y te quedas como con otra cosa. Parece que es como el camino inverso, pero al final es como la manera de llegar a ese núcleo divino, absoluto y por sí mismo y sin definiciones y que más bien no puede ser definido, ¿no? O sea, yo sé que parece una respuesta que le da la vuelta a tu pregunta, pero no sé, pues también es que nosotros no podemos pasar como de este nivel y este nivel del que habla Eckhart está arriba y nosotros estamos aquí abajo, ¿no? Y aquí diríamos, pues Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, creó de la nada, etcétera. Y estos están como, pues en otro nivel, ¿no? Así como más locuchón. Y quizá por eso es tan herético, ¿no? Ajá. ¿Cómo decir? No comprendemos. ¿A qué te refieres con eso? Sí, es decir, que por todo lo que hay en el mundo y todo eso que nos llena, ¿no? Porque no tenemos la nada, no podemos comprender el nivel, ¿no? Exacto. Ajá. O, es que hasta esa parte es compleja, ¿no? O sea, como tener la nada no es, o sea, es que tener la nada no es algo positivo, no es que yo tenga la nada como agarrándola, sino más bien quitándome todo, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, no comprendemos porque tenemos cosas, ¿no? Y tener cosas es parte de nuestra naturaleza de aquí abajo. De manera que la única manera de comprender realmente es vaciarnos de todo. ¿Cómo se haga eso? Pues quién sabe, ¿no? O sea, porque de nuevo, pues nosotros tenemos una naturaleza en tanto seres humanos en donde tenemos cuerpo y
tenemos pasiones y tenemos deseos y tenemos un montón de cosas. ¿Cómo te quitas todas estas cosas? Pues es como la gran pregunta, ¿no? Que eso equivaldría justamente a comprender, no sé, la omnipotencia, la omnipresencia, el poder divino, pues más allá de pues lo que podríamos comprender acá, ¿no? O sea, cuando hiciéramos eso, pues ya nadie nos contaría y pues más bien ya. Es así como no sé, a lo mejor por eso los viajes místicos de repente son como tan asociados con las drogas, ¿no? Es como cuando te dicen, güey, te tienes que dar un peyotazo porque vas a, no sé, o meterte a ayahuasca porque vas a ver los sonidos y a oler los colores, etcétera. Y dices, güey, pues eso no tiene sentido, ¿no? Eh, y no tiene sentido porque, entre otras cosas, pues estamos pensando como de este lado para abajo. Uno tendría que tener esa experiencia, este, pues para ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? Uno corre el riesgo, por supuesto, de quedarse en el viaje o de verdad experimentar aquello, pero no poder comunicarlo, ¿no? Porque es otra vez esta cosa como inefable este, que no se puede eh, transmitir. Me acordaba ahorita de estos libros de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan y el don del águila, donde justamente esta experiencia mística pues tiene que ver con pues, darse un peyotazo, ¿no? Y como ir como más para allá, ¿no? Sería como una parte de, o como un método de pues de separarse como de estas cosas materiales, ¿no? No se me ocurriría como otro. Pero bueno, no sé, espero haber contestado porque ya empecé a pensar en voz alta de nuevo, como la clase pasada. Ujú. Y entonces les decía que sí, que justamente ese vaciarse, pues quién sabe en realidad, bueno, ese es como el objetivo, ¿no? Que básicamente es el objetivo de todos los autores que hemos visto por acá, salvo Aristóteles quizá, que es como el de regresar o de que el alma regrese y se funda con Dios. Solo que aquí está como potenciado, ¿no? Aquí está, es así como de, no se anda con medias tintas y pues de verdad hay que dejar como todo. ¿Cómo se haga eso? ¿Quién sabe, no? Evidentemente hay estos gnósticos que rechazan la materia y el cuerpo y se vuelven ascetas y, no sé, desprecian como todas estas cosas mundanas. El propio San Juan de la Cruz, que era como este místico, lo que hacía era castigar su propio cuerpo, se ponía como cilicios, que son unos alambres ahí, para aparte simular como las heridas que tenía Cristo, entonces eso es eh, como un método, ¿no? Para dejar o para vaciarse o para reprimir todas estas cuestiones materiales o como, no sé, dejar de comer, no sé, etcétera. Y les decía que esto se parece como un poco al budismo y quizá ahí está como esta otra cosa, porque justamente una de las cuatro nobles verdades es del budismo es que el mundo es sufrimiento, ¿no? Y que el sufrimiento está causado por el apego, evidentemente a cosas materiales. De manera que la única forma de zafarnos del sufrimiento es con el desapego, ¿no? Y el desapego no es otra cosa sino como vaciarnos, ¿no? Es como este proceso como en donde nos vaciamos. Justamente, incluso la meta como de los, de los budistas es como eliminar todas estas cosas, todos estos deseos, todos estos apegos materiales e incluso eliminar el yo mismo, eliminar el ego, ¿no? Porque eso es algo que todavía nos mantiene como acá. Eh, que no es que no exista en Occidente, pero pues la mística cristiana es como, no sé, no es tan herética como quizá lo parece como Ejart, ¿no? Eh, evidentemente no es una cosa fácil, ¿no? El nivel en donde uno cruza como esa barrera donde se eh, alcanza como ese nivel de hiperdesapego es básicamente el nirvana, ¿no? O sea, como allá. Y no es una cosa que básicamente o que prácticamente cualquiera pueda hacer. Eh,
y que es además visto como un estado de iluminación, ¿no? El Buda alcanzó el nirvana y el Buda es el iluminado porque logró como tener como este grado de desapego, ¿no? Lo que pasa con el Buda es que después predicó porque pues una vez que cruza esa barrera, pues lo que pudo haber dicho es pues ya, yo ya me iluminé, lléguenle, pero pues más bien regresó como para hacer estas cosas, ¿no? Entonces me parecía que esto se parecía un poco a esto que predica Eckhart. De hecho, un poco lo que pasa, bueno, lo que cuenta la introducción es que el pensamiento de Eckhart fue recuperado por un filósofo japonés, eh, supongo que bastante eh, familiarizado con el budismo, porque tienen ahí como sus puntos en común, ¿no? Y esto me recordaba también bueno, me recordaba dos memes. Los voy a buscar y se los voy a poner. Hay un meme donde ¿se acuerdan de ese comercial de la Cheyenne, donde el papá le dice, hijo, algún día todo esto será tuyo? Y el hijo le pregunta, ¿y la Cheyenne, papá? Ya, ¿no? Y se hace güey el papá. Y hay un meme donde está un monje budista grande, así con su túnica, un niño pequeño también con su túnica, ocupan una parte muy pequeñita del recuadro, y todo el recuadro está en blanco, o sea, no hay nada. Y el monje le dice al hijo, bueno, al otro, ¿no? Le dice, hijo, algún día todo esto será tuyo, ¿no? Que es como la nada, ¿no? O sea, como que este proceso de vaciarse y todo, pues es un proceso que lleva como toda una vida. Y hay otro meme en donde está un monje budista meditando y dice, por fin, llegué a la iluminación, al nirvana, al estado extremo, y dice, soy un, es que no me acuerdo cómo dice, ¿no? Así como soy maravilloso. Lo cual muestra como lo paradójico del asunto, porque evidentemente cuando uno se libra de todo y llega como al nirvana, pues se libra también del ego y del yo. Entonces en realidad el monito no había alcanzado esta, este estado. Pero bueno, no sé si hasta acá hay otra pregunta, un comentario. Es un poco complejo porque en realidad hoy nos propusimos hablar de algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Más que indirectamente tal vez. Ajá, bueno, es que en relación con lo que dices de sufrimiento, o sea, es que es un pensamiento muy distinto al que se plantea, ¿no? El dogma católico, Ujú. porque para la iglesia siempre el sufrimiento es la constante que debe regirla, ¿no? La vida del hombre. Entonces tiene que estar en ese sufrimiento hasta la muerte porque después va a recibir la vida eterna, ¿no? Claro. Entonces, como que sí, a mí me choca, ¿no? No había leído al autor y no sabía nada, ¿no? De Hart, pero como que es un choque con todas estas ideas, que incluso tienen pues esta intención de control, ¿no? De control social, Claro. no sé, lo pienso en eso, en que el sufrimiento es muy tridentino, ¿no? Que refuerza el Concilio de Trento, que el sufrimiento es lo que debe estar presente en la vida del hombre para alcanzar la salvación, ¿no? Un poco no sé si se pueda relacionar con la penitencia, porque en ese sentido, por ejemplo, cuando el pecador confiesa, ¿no? Sus pecados, ¿no? Cuando el individuo confiesa sus pecados, se despoja ¿no? De ellos y es perdonado, pero no sé si eso puede empatarse con esto de la nada, no lo sé, como que es no alcanzo a concebir como el pensamiento de Eckhart dentro de la doctrina. Ajá, claro, es que justamente creo que tocaste un punto ahí fundamental, ¿no? Porque parece que son dos formas como de ver como que este ascenso y esta salvación, y a lo mejor quizá por eso estaba como esta persecución por herejía, ¿no? Porque esta cosa de que el sufrimiento es esencial para la salvación, y bueno, de hecho el mundo es un valle de lágrimas, ¿no? O sea, como que el sufrimiento está todo ahí, o siempre ahí, y parece que coneja pues más bien es como que otra cosa más, no sé si llamarla como pacífica, porque no me imagino como este estado de suprema iluminación que como un estado de absoluta calma y paz, ¿no? Que, eh, que sí, o sea, como que choca con esta otra visión en donde el sufrimiento es como este camino para la salvación, ¿no?
pero al mismo tiempo justamente el sufrimiento parece que viene o está pegado con el cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno hace penitencia, o no sé, cuando en Semana Santa en Tasco estos penitentes se flagelan, pues están flagelando su cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, fíjate que no lo había pensado como del todo tan bien, pero parece que son como o dos caras de una misma moneda o como dos escalones distintos, porque parece que al final ambos eh, desprecian como esta cuestión material que es el cuerpo. Hay que dejarla atrás, pero parece que unos tienen como este punto de lastimarlo, ¿no? Como el sufrimiento, hacerlo sufrir porque es malo, y otros tienen como esta cosa más bien como de abandonarlo, ¿no? Como y dejarlo atrás, como esta cosa de la nave espacial que tiene que deshacerse de algo para poder subir. Entonces, no sé, creo que tocas un punto porque sí es algo ahí como problemático, ¿no? ¿Cómo empatas como estas dos cosas? Y sobre todo, ¿cómo predicas libremente como al pueblo que se puede hacer esto en una sociedad hipercontrolada y como católica, ¿no? Entonces hay un problema. Entonces supongo que justamente por eso está esta persecución por herejía y porque por eso no tenemos, por eso es maestro Eckhart y no San Eckhart, ¿no? Porque hay ahí como un problema. Pero bueno, qué buen comentario. Pero bueno, espero haber contestado. No sé si haya como alguna otra cosilla. Y si no, pues les voy a compartir la pantalla, que era con esta otra cosa que tenía acá. Bueno, parece que ahí se ve. Eh, Justamente con esta cosa que te decía ahorita, ¿no? Que parece que esta cosa de Eckhart y de dejar todas estas cosas tiene como un elemento pacífico, ¿no? Como un elemento así como de paz. Eh, y tiene que ver con unas imágenes que traigo acá. Pero, bueno, en general todo esto me recuerda, a ver cómo se pasa. Todo eso me recuerda al menos dos cosas que tienen que ver también con Nicolás de Cusa, ¿no? Y con esta cosa de la luz oscura. Eh, este es bueno, como grabado, como cuadro que está en algún libro de Robert Fludd, uh-huh, en donde está como representado cómo sería como esta comprensión de todas las cosas, ¿no? Eh, que sería como esto, un cuadro negro. Uh-huh. Si lo pensáramos, bueno, hay otro ejemplo contemporáneo, que es este, que es un cuadrado negro de Kazimir Malevich, que es propiamente del siglo XX, ajá, contra este del siglo XVII, que es de Robert Fludd, que es básicamente como lo mismo, ¿no? Si lo pasáramos a un punto de vista mundano, podríamos decir que en estos cuadros negros está la totalidad de todas las cosas, ¿no? A la manera de Nicolás de Cusa. ¿Sí? Ese cuadrado negro sería la totalidad de todo, ¿no? Se me ocurre como dos cosas de explicar esto. La primera es que yo podría decir, en este cuadro negro, con una pluma negra, bueno, en este cuadro blanco, con una pluma negra voy a dibujar todas las cosas que hay en el universo. Y entonces, pues evidentemente al principio lo que yo tendría serían unos rayones, unas líneas, pero conforme fuera avanzando, pues básicamente ese cuadro y todos esos dibujos se aplastarían y lo que tendría sería un cuadrado negro. Están ahí como todas las cosas, pero están como en el estado de la complicatio, ¿no? Como en este estado de Cusa que está justamente de aquí para allá arriba. Están, pero no es, bueno, no es que estén, pero no estén, ¿no? Están, pero no las podemos ver individualizadas, pues porque están ahí como todas, ¿no? Que es un poco también lo que pasa acá con la cosa de Robert Fludd. Y hay otra cosa que, que me recordaba, bueno, esta tiene que ver con esta cuestión de la paz, ¿no? Porque
me imaginaba que en este proceso como de ascenso llegaba un momento en el que se quitaban como todas estas cuestiones materiales, etcétera, y llegaba como un momento pacífico, que en este caso con estas imágenes, que es un fotógrafo japonés que se llama Hiroshi Sugimoto, estarían como reducidas a una dualidad, ¿no? Que en este caso sería esto, este blanco y negro, que en realidad es el mar y el cielo, ¿no? Eh, lo que hace un poco Hiroshi Sugimoto en estas fotos es tomar las fotos del paisaje, entre comillas, así como paisaje marino, que no ha cambiado eh, con el paso de los siglos, ¿no? De manera que lo que yo puedo ver ahora si me voy como a el mar es lo mismo que pudo haber visto el primer ser humano sobre la Tierra. Y en esta serie fotográfica de Hiroshi Sugimoto, que es como muy poética, es todo como muy minimalista, ¿no? Como muy bonito. Este sería, o yo me imaginaba, de nuevo estoy como pensando en voz alta y como si hiciera mi trabajo para la materia. Yo me imaginaba que en este proceso de ascenso tendríamos un momento como de caos, luego tendremos como poco a poco más paz, más calma, hasta que llegáramos a un punto como este. Y evidentemente el punto que le seguiría sería este, el del negro o el de la oscuridad o el blanco absoluto, ¿no? Que al final de cuentas sería como lo mismo, ¿no? Sería como cruzar esa barrera y tener todo. Y para eso también había otra serie de fotos del mismo Hiroshi Sugimoto que se llama Theaters, que es, o sea, cuando yo la conocí me pareció maravillosa, porque la idea de fondo es que lo que hace Hiroshi Sugimoto es tratar de eh, concentrar en una sola fotografía toda una película. Uh-huh. O sea, como tratar de conjuntar todos los cuadros de una película, que al final son fotografías independientes, en una sola. Y lo que hace, o lo que hizo, es que ponía la cámara, no sé, en el cine, y dejaba el obturador abierto el tiempo que duraba la película. No sé si sepan cómo se toma una fotografía, supongo que algunos sí, pero lo que pasa cuando se toma una fotografía, nos demos cuenta o no, es que hay un obturador, que es como un hoyo, que se abre por un cierto lapso de tiempo y se cierra y deja pasar luz, ¿no? Si se abre por un lapso pequeño, pues deja pasar poca luz, si se abre por un lapso grande, deja pasar más luz. Y eso incide también en lo que se captura. Ujú. Pero si se deja abierto durante 2 horas, pues entonces recibe mucha luz. De modo que lo que pasa en cada una de estas fotos es que, dirá Hiroshi Sugimoto, es que ahí están contenidos todos los fotogramas de la película, ¿no? Eh, en ese tiempo los fotogramas por segundo en una película eran 24 y una película podría durar 2 horas. Eso da no sé cuántos fotogramas, deben ser como miles de fotogramas en una sola cosa, que es el opuesto del cuadro negro, ¿no? Pero aquí en luminoso. Podemos decir que en este cuadrito, independientemente de la película que sea, o Pulp Fiction, toda la película está ahí, pero no podemos ver nada, ¿no? Pero al mismo tiempo está todo. Entonces es una cosa que está más allá de nuestra comprensión, está más allá de nuestra percepción normal, porque lo que hace es conjuntar como todo lo que podría ser como físico, pero aparte conjuntar todo el tiempo ahí, de modo que pues no podemos ver nada, ¿no? Así como que nuestra limitación no nos permite ver nada. Eh, Podríamos comprenderla si estuviéramos en el cine y viéramos como paso a paso, cuadro a cuadro, segundo a segundo, que es justamente lo que nos pasa como en este mundo, ¿no? Podemos tener comprensión de este mundo porque estamos aquí y lo vemos con estos ojos, pero superar esta barrera de la que habla Ejart, de la que habla Lull, de la que hablan todos estos autores, supondría quedarnos como con esta luminosidad donde está todo, donde no está nada, donde es la nada,
donde es Dios, donde viendo la nada vemos a Dios, donde viendo a Dios vemos la nada, o vemos todas las cosas como una nada, o vemos en todas las cosas la nada. Entonces es una locura. Pero bueno, quería compartir estas fotos porque creo que son maravillosas, ¿no? Es como la idea que está de fondo, como de capturar en en una sola foto, todo lo que dura la película es maravilloso, ¿no? Pero bueno, hasta acá la, la presentación y la clase de hoy. No sé si queda como alguna pregunta, alguna cosa ahí volando. Seguramente quedan miles de cosas ahí volando. ¿No? No sé, según yo, esta iba a ser de nuevo una clase así como sencilla y de repente, ¿no? Les decía que es como tratar de hablar de aquello de lo que no se puede hablar. Pero bueno, si no hay nada más, pues lo dejamos por acá. Suficiente de mística especulativa, herética y rara. La clase pasada les decía que el semestre termina el 27 de noviembre, lo cual quiere decir que nos quedan 2 clases. Y lo que voy a hacer la clase que viene es hacer como un cierre general, un balance y tratar de no dejar cabos como sueltos. Y la última clase la dedicamos como a que nos presenten por acá lo que van a presentar como trabajo final. Pero evidentemente quien está inscrito, quien viene de oyente, pues no está obligado a hacer eso. Y subiré como las especificaciones, pues ya para la siguiente clase no habrá propiamente una lectura, sino que será como toda esta recapitulación, así cerrar todo y pues ya. Entonces, si no hay nada más, pues aquí lo dejamos y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti.